Durante la semana pueden escucharlos. Eso es la página de Facebook, la personal. Está como Pedro Ramírez, en vivo cada domingo. Y estos después grabamos en el teléfono de mi esposa y esos pasan a YouTube. En YouTube tenemos aproximadamente unos 200 mensajes. Mucha enseñanza, hermanos. De verdad que hay mucho de qué recibir. Hay mucha palabra que Dios nos ha dado durante estos años. Ya pasé. Ese no es el YouTube TV, hermano. Ese no es. Este sí es. Entonces ahí en la página de YouTube encuentra como Pastor Pedro Pablo Ramírez, Visión Celestial, y ahí va a encontrar todos los sermones, cantidad. Si busca videos, ahí están todos los mensajes. Entonces les animo a que usted participe, que les sean de mucha bendición. La razón por la cual lo estamos haciendo en el bilingüe es por la situación donde vivimos y por la audiencia que tenemos. Nuestra audiencia es más grande que la congregación y siempre lo llevamos a través de, como es un ministerio internacional, está llegando a Alemania, República Checa, varios países de Latinoamérica y todo. Entonces la gente nos sigue por Facebook o por YouTube. Y el que traduce es mi hijo, Peter Paul y Pedro Pablo. Así que nomás era un comercial gratis. Gracias. Porque algunos querían saber dónde lo encuentran. Gracias. ¿Dónde lo encuentro? En YouTube. Muy bien, hermanos, continuamos. ¿Dónde estábamos? Ok. ¿Dónde nos quedamos? En los dones. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta en cuanto a los dones? Sí, hermano Mario. Toma el micrófono. Sí, gracias. Bueno, yo creo que tal vez cómo identificar que el Señor nos ha dado un don, ¿verdad? Tal vez cómo saber algunas señales sobre qué don, porque yo creo que nos ha dado el Señor dones a todos y nos va a dar más, ¿verdad? A través de la impartición, pero cómo saber cuál. El único don que es requerido para todo es el don de fe. Y eso es un secreto. Porque para hacer cualquier cosa tienes que tener fe en Dios, la confianza plena. Tú quieres sentirse que tú tienes los dones antes de ir a trabajar, eso no sucede. Yo quisiera que Dios me diera la seguridad que ya llevo el don. No, eso van a operar cuando se necesita. Vienen porque es el Espíritu Santo operando a través de nosotros. ¿Me explico o no me explico? Porque muchas veces, ay Señor, ¿y cómo voy a saber si yo tengo los dones? Cuando tú vas, Dios te llama a hacer algo y va, y ora, y comienza a manifestarse el don. ¿Ok? Pero no es algo que usted lo siente o yo no, Y en el caso de los pastores, ¿podemos aportar algún apoyo o discernir cuando vemos que un congregante o un líder tiene un cierto don? Claro, Poder canalizar. Ese es el propósito, desarrollar. Esta enseñanza es con la idea de que todos ustedes vean que el cuerpo de Cristo no somos la cabeza solamente nosotros. A veces tenemos el pastorado que es la cabeza de la iglesia, pero ¿el cuerpo qué? Hay manos, hay pies, tenemos órganos, el cuerpo funciona todo en ese orden. Entonces tenemos que capacitar a los hermanos. Yo primero les sugeriría la sanidad interior. Pastores, por favor, yo hago un gasto, un tiempo de vida hasta acá para invertir en ustedes. Por lo menos tomen tiempo de invitar a sus líderes y tomen seminarios. No te está cobrando nada. Si van a cobrar 120, 150 pesos por el libro, es porque aquí está caro imprimir cualquier cosa que se imprima. Entonces, solamente para cubrir gastos. La hermana va a estar, no nos han enseñado, pero lo vamos a hacer el lunes. Alguien se va a parar allá y va a comprar el libro porque se lo va a llevar. Quizás no vamos a seguirnos pie a la letra del libro porque lo queremos es que usted se quede con algo para después pedirlo, pero porque siempre el Señor va a traer cosas nuevas y va a revelar y va a dar una palabra. Entonces yo no soy tan estricto en seguir la letra.
sino que dejo que el Espíritu Santo me guíe en lo que voy a enseñar. Pero el libro es un bosquejo, no es un libro, es un bosquejo para seguir. Y mucha gente ha ministrado con ese material. Mucha gente en diferentes lugares. ¿Es el mismo que el de Querétaro o es? Este está hecho mejor porque lo hicieron unos hermanos. A color y todo. Si usted trae uno despavorido y dice, no me compré esa versión, a lo mejor van a creer que es pirata. No, llegué yo, la primera vez que imprimí ese material lo imprimí en Venezuela. Y yo contento porque le pagué a un hermano que me lo trajera y se vino por tierra de Maracaibo a Barranquilla. Y vendí un libro, hermano, en todas las seminarios. En la mañana y en la noche llega una hermanita y dice, pastor, ¿puede orar por mis materiales? Que la hermana compró un libro y me dio una copia. ¿Ah? Ok, está bien. Mi esposa me está sugiriendo y yo le hago caso porque eso me llama la atención. ¿Y por qué no hablo un poquito sobre la profecía, que es uno de los dones más complicados? La profecía se complica porque hay una línea tan pequeñita dentro de lo verdadero y lo falso. Satanás se reviste como ángel de luz. Y hay profetas que te profetizan cosas que no son verdaderas y te distorsionan. Cuando Dios no puede hablarte directamente, pues usa a los profetas. Pero la profecía tiene doble filo. Porque ¿cómo sabe usted si es el Espíritu de Dios que está hablando? ¿O es el Espíritu del hombre? ¿O es el Espíritu de Dios? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo discernir si es el Espíritu de Dios? ¿Cómo discernir si es el espíritu humano? ¿O cómo discernir si es un demonio? Una ocasión Pedro le dijo al Señor, ¿qué le dijo? ¿Ah? Que no fuera a dar la vida, que no se crucificó. Oh, no, Señor, yo no. Y le preguntaron, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús hizo varias preguntas y en una ocasión le dijo a Pedro, vete de mí, Satanás. ¿Quién estaba hablando por medio de Pedro? Satanás. ¿Puede hablar Satanás por medio de un discípulo? ¿De alguna intercesora de la iglesia? ¿Ah? ¿Hablar de un hermano? Porque a veces tenemos el don de sospecha y sentimos algo y le decimos a la gente, yo siento que Dios quiere esto de ti. Yo le dije a mi profesor de teología, le dije, Dios me dijo, es que yo siento que usted no debe ir al paso, sino que usted debe ir al paso y no quedarse en la iglesia donde está, porque es donde yo te estoy enviando. Y dije, pues yo no he sentido nada, pues. Doctor me dijo, ¿por qué eres tan rebelde? Le dije, no, hermano, porque yo no me muevo por emociones, porque no es así. No era la voluntad de Dios, yo no iba a ir para allá. Era un requisito para poder graduar, pero yo no iba a poder graduar porque me habían puesto muchas condiciones que tenía que firmar una declaración de fe. Y no es por sentimientos, es por la palabra de Dios. Hermano, yo no siento nada, hermana, no venga con tu sentimiento porque no te lo voy a decir. Y son más las mujeres que hasta conocer. ¿Verdad? Hermano, yo siento, yo no siento nada. Si Dios te dio una palabra, dámela, yo la voy a llevar a la presencia de Dios y voy a pedir a Dios si eso es verdad que me lo confirme. ¿Eh? Pero no te creas de todo. Hay gente que, mira, los profetas llegan y hablan bonito, pero en la visión que me dio, ellos tienen visiones, pero también tienen obras. Un profeta que nomás quiere arreglar todo como el pico, como el pajarito, no le ponga mucha atención. Porque un profeta tiene que haber señales del poder de Dios en la vida de él. Moisés era un profeta y él mostraba el poder de Dios, ¿verdad? Dios se movía a través de los milagros, del poder de Dios en la vida de él. Es un profeta, tiene que tener evidencia. Entonces, ¿es la pregunta mía más o menos? ¿Sí? ¿Me da la palabra? Sí.
Hay profetas que hablan siempre pura bendición sobre la gente. Un profeta también puede profetizar juicio, cosas como esas. La palabra es para edificación, para consolación y exhortación. Si no encaja ahí, deséchala. ¿Qué dijo? ¿Para consolación? ¿Para qué? Y exhortación. Hermano, mire, el Señor me está hablando de las cosas que estás haciendo que no están bien. Y no lo digo enfrente de la congregación, me lo llevo allá, donde nadie escuche, porque es un trato entre Dios. Dios no te va a lastimar, no te va a herir. Yo recuerdo una vez que estábamos en un restaurante en Dallas. El pastor César es un hombre muy dinámico, es un profeta tremendo. Y estábamos en una cena famosa, hermosa. Y hay un hombre ahí y me dice, hermano, me dice el Señor que usted está durmiendo con una señora que no es su esposa. Y el hombre se puso de todos los colores en esa mesa. Y se puso mal. Y no podía decir nada, porque era verdad. Entonces, yo tengo más cuidado. A veces prefiero llamarle a un lado y decirle, mira, Señor, me gustó esto y corrija esto. Porque la palabra es para exhortación. O sea, sí se puede, pero en privado. Puede hacerlo, pero saber, estar seguro de que no te va a lastimar y te va a exponer. Otra cosa, hermano, si una persona no está en la autoridad, no acepte la profecía de él. A mí me han dicho acá, yo fui a otra iglesia, me dieron la oportunidad de ministrar, pero yo sé que el pastor está en pecado, está en adulterio, porque Dios me lo dijo. No tiene ninguna evidencia. En Estados Unidos, si yo le hago por eso, yo te puedo demandar por difamación de carácter. ¿Aló? ¿Me estás viendo? Porque si no tiene la evidencia y no tiene verdad, ¿cómo me vas a juzgar? Y me vas a condenar nomás porque sintió. Y a veces, como digo, no es el Espíritu de Dios, es un demonio que está. Y le dije, y si tú no tienes la autoridad, no puedes corregir a un pastor o a un líder si no eres el pastor de esa iglesia. Yo siempre que llevo a una iglesia pido que por favor me den la autoridad, porque no voy a usurpar la autoridad de alguien. Si Dios me da una profecía, es para consolación, para edificación y exhortación. ¿Me siguieron, hermanos? Sí, hermano. No, corregir. O sea, es complicado llamarle la atención o corregir a alguien. Póngase el micrófono. ¿Está en pecado o algo? Hermano, es el deber tuyo. Es como el pecado, ¿no? Pero primero, como le dije, yo he orado a Dios por hijos, no por miembros. Porque tú puedes corregir al hijo, disciplinarlo, pero primero dice el Señor, ámalo y después corrígelo. Pero si usted llega a mi iglesia con problemas, usted no necesita corrección, usted necesita sanidad interior y liberación. Entonces le digo, hermano, vente conmigo un cafecito, vamos a hablar. Le digo, hermano, hay cosas en tu vida que necesitamos hablar. Cuéntame de tu niñez, cuéntame de tu pasado, cuéntame las cosas que, las dificultades que estás teniendo ahora, dónde se siente que no puedes. En fin, entonces, ahí está la frase. Brindarle toda la amistad, ganarlo y no ir a juzgarlo y condenarlo, porque los perdemos y no los ganamos. ¿Amén? ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, mira para dónde se extendió la pregunta de mi esposa, ¿verdad? La sugerencia. Entonces, es delicada la profecía. A mí, si tú me vas a dar una profecía, por favor. Y a mí, yo no digo que tú me vayas a poner manos. Por eso estoy pelón, porque lo hicieron muchas personas. Pero créanme, hermanos, ¿por qué? Porque yo no sé cómo viene usted. Ay, que voy a orar por el pastor, por favor. No me ponga manos. Ore de lejos. Pero no me imponga manos. No impongáis las manos en la ligera. Como decía un pastor ahí en Texas, hermano, ¿te vas a lavar las manos o quieres comer cochino?
Entonces, no imponer manos cuando yo no tengo por qué, porque hay hermanos que dicen, ay, Dios me dijo que le pusiera manos, pastor. Vaya, lávatelas primero, hermano. Exacto, no usurpe autoridad. ¿Qué derecho te da de ir a decir, no, yo quiero orar con usted? No, pues ora ya en privado, hermano, pues igual. ¿Me explico? Porque el imponer manos estás transmitiendo lo que tú traes. Cualquier persona. Hace unos días atrás yo me llamé la atención a alguien de acá, de esta zona, porque le dije, mira, esta señora no es parte de nuestro ministerio, ustedes la quisieron infiltrar, yo no la llamé, ella no es parte. Le dije, por favor, cuando esté ministrando no la inviten. No hicieron caso. Comenzaron una reunión, llegaron jóvenes, y la señora vino y metió las manos sin que nadie le pidiera. El grupo se deshizo, ya no volvió a la reunión. Desobediencia trae consecuencias. Si Dios, mira, yo fui a Bolivia y me dijo una señora que es la que me estaba llevando, me dijo, pastor, puede ir a orar por este señor. Él fue presidente de Bolivia y como sabe que tú ministras con el pastor Belli, ahí te conocí, quiere que ore por él. Le dije, hermano, discúlpame, yo no soy la autoridad de él. Y él hable con su pastor. Y si el pastor lo autoriza, con mucho gusto yo. ¿Aló? Yo no me voy a meter a orar por la esposa del hermano sin la autorización de él. Él es la cabeza del hogar. Esto es importante, estar bajo autoridad y entender qué es la autoridad. Los demonios te respetan por la autoridad. Este habla con autoridad. Porque ¿cuántas iglesias han sido desbaratadas por gente que hasta te han golpeado? Sí, hermano. Es que hizo un comentario acá atrás y me dice, yo creo que si lo puedo exponer. Ajá. Aquí en la región tenemos mucho desorden, honestamente, por lo que usted está diciendo, porque hacemos así algún tipo de eventos y gente que no está en el mismo sentir, la llamamos, vénganse a orar todos porque pensamos que todos somos pastores, nos pasamos y todos oran. Ese es uno. Quiero saber si es correcto. Número dos, yo le decía, traigo a unos líderes, ellos son parte de la iglesia que están empezando a entender el organigrama de la iglesia. ¿Sí? Y yo les decía, miren, él me decía, porque él viene de Alcohólicos Anónimos, y en Alcohólicos Anónimos pues hay mucho desorden. Y yo le he tratado de enseñar el orden de la iglesia, que no nos saltamos, ni brincamos, ni ya me siento bien aquí hoy, mañana me siento bien allá, y que tenemos que tener pertenencia porque es parte del orden. Y eso nos da autoridad y nos da respaldo, pero siempre bajo un orden. Y también el de orar, porque muchas veces yo sí les he dicho, no importa, o sea, si el Espíritu Santo no te pone, aunque sea el hombre más ungido, si Dios no te pone a ir a que oren por ti, no vayas. O sea, no pasa nada, ni estás de rebeldía, ni estás Bueno, empezando. hermana, me estás hablando de algo que pasó no hace mucho ahí en Colombia. Una que es como hija, amiga de mi hija, nos invitó a un evento. El pastor Gilfoy, que estaba predicando, era un evangelista. Y predicó y él iba llamando a la gente. Me dice, ven tú, párate aquí, que voy a orar por ti. Y le dije, discúlpame, por favor, tú no me conoces, yo no te conozco. Por favor, no pongas las manos sobre mí. Yo no sé quién es tu autoridad, yo no vine a acompañar a alguien que nos pidió que le acompañáramos, pero no. Se enojó y vino y me dijo, pero ¿qué todo el mundo está pasando? ¿Usted por qué no? Le dije, hermano, yo fui de la opción. A mí me tumbaron un profeta. Y Dios lo ungió, y era un hombre muy ungido. Pero él no tenía el cerebro puesto. Se fue para Colorado, entró a una librería, ahí se infiltró una bruja
le dijo que Dios lo había enviado para ir a orar por él y le ministró. Y cuando vino infiltrado, y luego fue a darnos profecía, y toda la profecía era falsa, torcida, no hacía sentido. Y Dios lo había colocado conmigo, y le dije: David, se llama David, lo siento mucho, pero yo ya no puedo ser su cobertura y no puedo estar contigo en el ministerio. Fuiste infiltrado y no reconociste que te estaba orando por ti. Y lo que estás diciendo está fuera de orden. Cuando Dios te coloca a un ministerio, operes bajo ese ministerio. Entonces es delicado, es muy delicado, porque la iglesia se destruyó, o sea, la iglesia se dio un desbarate terrible por causa de esto. Hasta después cayeron en puentes, pidieron perdón, se restauraron, pero yo no continué con él. Dios me dijo: ya no llores más por ese profeta, úngela de cuerno y unge a otro que te lo voy a enviar. Y en una reunión, él mismo se quitó el anillo de graduación y se lo entregó a otro joven, que fue el que vino a ser el profeta nuestro después. Entonces, hermanos, es delicado. Uno quisiera tener todos los ministerios funcionando a la perfección, pero si no están procesados, no están sujetos. Lo que más respeta a Satanás es la sujeción de cada uno. Tú no vas a deshonrar a tu pastor, no vas a hablar mal de él, tú eres cobertura de él, tú lo proteges, porque el enemigo siempre va a levantar falsos contra el pastor. Eso siempre va a ser correcto. Pero hay los hermanos que cubren al pastor. Hermano, usted no tiene evidencias, usted no ha estado con él, usted no lo conoce, por favor, mira su lengua, no lo toques, no te metas con él. Si hay algo que él no está haciendo incorrecto, Dios va a tratar con él. Pero el problema es la irresponsabilidad de gente que no se sujeta. Y perdónenme, hermanas, ustedes son más sensitivas y más sensibles y a veces se dejan mover mucho por la emoción. Miren que dicen que cuando Dios creó al hombre, le puso un botón nomás para operar todo el sistema que tiene dentro, y la mujer le puso como una tableta, como una, ¿cómo se llama la computadora? El keyboard en inglés, de la computadora que tiene tantos botones. El teclado, que tiene muchos botones, son muy emocionales. Entonces el hombre nomás tiene uno. Si el hombre no funciona, pues son ciudadanos diferentes. Pero hermanas, tengan cuidado, no murmuren, no chismoseen, no hablen. Porque si algo, un día yo estaba haciendo un evento en Houston y había muchas cosas en contra del pastor, y le digo: Pastor César, mira, estamos teniendo esta situación, mira, ni se te ocurre escuchar toda esa murmuración, porque te vas a atar, y más si es un pastor. Yo aprendí mi lección. ¿Sabía usted, hermano, por qué los chinos no usan este dedo? ¿Ah? Cuando escriben, porque este dedo es mío. No, porque no usan este dedo cuando comen. ¿Sabes? Los usan todos los dedos. Todos son los indios. Mi hermano. Nosotros tenemos un grupo de amistad en una casa y hay un congregante que hacía la brujería. Dice que ya se retiró eso. ¿Hay cómo saber discernir que sí se retiró o que no está infiltrado? Esa es una buena pregunta. Sí. Eso es porque ya lo estoy tratando y algo me dice que viene en doble sentido. Mira, hermano, usted no puede dejarlo que ministre. No ministra, no. O que se meta, porque es que los demonios se infiltran. Y si él no ha pasado liberación y no ha sido ungido, no ha sido lleno del poder, no tiene evidencia de que el Señor hace una transformación en la vida de él, ten cuidado. Porque ellos conocen el pasado de ustedes. Satanás conoce el pasado. Y entonces te habla del pasado. Dice: ahí este hombre me dio todas estas cosas que pasaron. Entonces este hombre sí es de Dios. Lo que no conocen es el futuro. Disciernen. Lo que ellos no conocen es el futuro. Porque Dios sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Ay, pastor, me dijo hasta lo que tenía en la red. Dijo: wow, qué tremendo. Pero eso no, porque ellos operan una palabra de conocimiento. Ellos sabían ya que existían estas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero sí es importante, si están ahí
es el que va a obrar, es el que va a poner orden, como decía, porque él es el que pone orden. Entonces tener, lo primero que decía usted, la fe, la certeza de que Dios va a obrar en esa persona, porque al final del día somos seres humanos, cometemos errores. Yo no sé si algún pastor quiera dar alguna situación de sus experiencias que han tenido. Porque de repente tú le pones toda la confianza a una persona en su iglesia, de repente viene un infiltrado y cuando sabe que va a llegar la unción y el ministerio va a llegar a otro nivel, se levanta y se te da una degradación. ¿Qué hacemos nosotros? Y dicen, bueno, me voy de la iglesia y se van con otras personas con él. Porque él retó al pastor, se pasó a la autoridad, no lo llamó a un privado, no le dijo, pastor, mira esta situación está teniendo, sino que enfrente de la congregación lo expuso. Y luego, ¿qué pasa? Yo difiero un poquito y a lo mejor usted me va a corregir si estoy mal. Creo que la iglesia estamos en esa espera que el Espíritu Santo ponga orden. El Espíritu Santo está, pero los que ponemos orden somos nosotros. Por eso Dios trabaja en nuestro carácter. Y si nosotros no ponemos orden, aunque esté el Espíritu Santo va a hacer. Él es todo un caballero. Él lo van a contristar nada más, pero los que ponemos orden somos nosotros. Por eso somos los que Dios nos levanta. ¿Qué dice la Biblia? Uno profetiza y los demás disciernan. Yo le dije al profeta, a una muchacha que es profeta en la iglesia, cuando Dios te dé una palabra, no la suelte en la iglesia, ven conmigo y Dios me dijo esto. Porque yo soy la autoridad y yo tengo que ver si la palabra encaja en la edificación, en la consolación o en la exhortación. ¿Correcto, hermano? Perdón, David, sí, David. No, ok. David. Hermano, preguntaba. Cuando uno le da oportunidad al Espíritu Santo con respecto a un ministerio que va a salir en la iglesia, la persona cuando no se somete al orden quiere en un momento hacer las cosas aunque tenga, como le dije, un buen talento. No, sí. Puede tener un buen don y se ve. Entonces, en mi transcurso que he tenido, le pasó a una persona. Yo le dije, oye, la otra semana estuvimos muy bien. ¿Cómo de una semana para otra quieres agarrar un liderazgo? Si tú tienes esto, dale la oportunidad, caminemos en amistad y a un tiempo necesario. En el tiempo de Dios, claro. Dios te va a bendecir. Y eso es lo que yo he visto a la gente que, bueno, lo que pasó en la iglesia, la persona no caminó, murió muy rápido. Y estaba joven y luego hasta se dejan llevar por otro sentir. Sí, eso sucede, hermano. Le llegó a suceder que se levantó una profetisa según y que decía, Dios dice que ahora aquí el culto, a tal grado que también allí dice que ese matrimonio que te ayuda van a ser un hijo y va a ser güero. Y yo dije, no, eso no es cierto, estaban morenos, con ojos azules. A tal grado que llegó a mi hermano que la hermana sí le fue creciendo el vientre, pero fue psicológico. Entonces fracasó y yo desde la primera vez les dije, hermanos, eso no es de Dios, eso es un Dios de Dios. Si Dios te llamó ahí, sí, usted la autoridad. Entonces se les dije y no se camina bien. Claro. Hermanos, Dios nos ha puesto con un liderazgo, con un ministerio, con autoridad. Yo tengo un profeta que justamente se me torció estos hace como un año y se puso a escuchar todo el mover de un profeta, de un judío mesiánico de Cuba, Abraham, no sé qué, quizás sepa el nombre. Luego me enseñó de otro y lo voy, lo investigo,
El hombre estaba en la cárcel por haber extorsionado gente y haber robado. Y él me decía, pastor, es que tienes que escuchar esto, es que tienes que escuchar esto. De repente dijo que ya la Biblia estaba mal escrita, que había que hacer muchas correcciones, que la palabra de Dios tenía muchas alteraciones, que el cristianismo que teníamos está muy alterada, que los dones ya no operan en la dimensión que deben de ser, que el ministerio profético está muy cuestionado y que él ya no puede profetizar, pero se infiltró de todo esto. Él fue el que me llevó el COVID. Él vivía ahí en casa y entró a hablarme de eso y le dije, hermano, esto lo vamos a llevar a una reunión. Voy a hablar a mi hijo, a hablar a otro hermano que somos la directiva en cuanto a teología, y nos vas a exponer el punto, nos vas a decir por qué razón usted cree de esta manera, y si podemos llegar a un acuerdo, entonces podemos corregir esta situación, y si no, entonces usted no puede continuar ministrando leyes. Digo, pero puedo asistir. Está bien, puede asistir, pero no está autorizado para profetizar ni para. Y él fue de alguna manera infiltrando a otros de su pensamiento. Y eso sucede en nosotros, porque el enemigo no duerme, eso sí está todo el tiempo viendo cómo puede. El muchacho se quedó sin nada. Entonces Dios mandó a alguien más. El día que él me vino a hablar, y me habló como 2 horas, con tanto mi voz quedita, eso traía el COVID y me lo prendió. Mira que según el que Dios había puesto ahí como columna fortificada para proteger la unción y proteger al pastor, le dije de esa manera, y que él estaba y que él no se movía de ahí porque Dios lo había puesto para esto. Y le dije, mira hermano, ya el propósito por el cual usted vino no está. Primero tenía que protegerme, sabiendo que su esposa estaba infectada, llevaba 1 mes enferma, no va a tomar un examen mandándolo a hacer, no lo obedece, y luego viene y me infiltra y yo casi me muero, hermano, yo me vi en una situación terrible, por la gracia de Dios vivo, pero él me infiltró con esa misma, me vino diciendo que yo iba a tener el COVID, pues se me lo trajo, pero no lo iba a tener. Entonces, hermanos, créanme que hasta el más grande de nuestros ministerios podemos ser infiltrados, porque Satanás se reviste como ángel de luz para derrumbarnos. Por eso yo le tengo un poquito de preocupación a los que dicen que son profetas, porque siempre andan en las nubes. Los profetas son emocionales, andan para elevados, y a veces para bajarlos a tierra cuesta mucho. Profeta vidente. Pues sí, los profetas son videntes, algunos. Sí. Ellos ven cosas. ¿Cómo se recibe la profecía? Revelaciones. No hay visiones y revelaciones. Entonces, pues tiene que ser vidente en algún momento. Dios habla, hay maneras en que Dios, a mí Dios me habla a través de los sueños. ¿Okay? A otros, en ocasiones he tenido visiones, pero en otras ocasiones he tenido revelaciones, pero no a través de los sueños. Entonces yo recibo la palabra y yo la llevo en oración, la defiendo, y luego me encuentro con el pastor o con la persona y le digo, hermano, mira, el Señor me mostró un sueño sobre usted, sobre esto y esto. Y el pastor dice, me he sentado hasta la situación que estoy viviendo. Le dije, me permite orar por usted, claro, pastor, ayúdame en esto. Entonces, a veces los sueños, los sueños vienen para ayudar, para interceder por ese ministerio, para edificarlo, no para destruirlo, no para ir a decirle a la iglesia el chisme de que el pastor está en pecado y lo tenemos que llevar al orden. No, el Señor es todo un caballero, es una fuente de amor, nos trata con tanta ternura. Esto se presta para mucho. Podemos gastarnos toda la tarde hablando del ministerio profético, porque a veces causa mucho trastorno a los pastores, nos da dolor de cabeza por casos que a veces hermanas o hermanos que están fuera de onda, como dicen, y nos perturban. Hermano, yo no me emociono cuando dicen, ay, va a llegar el profeta volando de tal, porque yo sé que yo tengo conexión directa con mi Señor. Antes Dios habla por medio de alguien cuando usted no está conectado, pero si tú tienes tu teléfono y tu línea directa, ¿para qué quieres que alguien te esté diciendo? Hermano, a mí me distorsionó al principio porque me dieron mucha palabra, ¿no?
Un día me dijeron, habíamos cerrado el negocio, las finanzas estaban bajas. Y yo y un profeta me dice, y no te preocupes por el dinero. Dije, Señor, wow, ahora sí va a llegar por todo lado. No te preocupes porque no va a haber nada. Pues cada quien interpreta lo que le conviene. Y yo dije, oh, wow, esto va a ser extraordinario. No. Por eso uno tiene que saber si es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del hombre, o es un demonio hablando. Y discierna y no llegue a conclusiones. Sea lento para tomar decisiones en cuanto a esto. Yo prefiero ir al trono y decirle, Señor, hay esta situación, revélame, háblame. Y Él me habla. Yo es un sueño tras sueño. Y son verídicos y le doy gracias. Pero también hay sueños de amor diabólicos. Oiga que no. Porque operan en la misma dimensión. Tanto un reino como otro operan en lo mismo. Me estoy siguiendo, me está siguiendo. Entonces, depende. Si es el reino de Dios, te trae paz, te da tranquilidad. Pero el reino de las tinieblas va a tratar de convencerte y venderte un paquete que es falso. Una persona que viene y te dice que, y esto sí te lo voy a decir, no te lo voy a decir. El Señor me dio un secreto y me dijo, yo te voy a dar una clave para que tú sepas si la persona que viene aquí no la entiende o es un infiltrado. ¿Y cómo lo vas a conocer? Y me dio la frase, me dio las cosas, ¿cómo lo voy a conocer? Si Él viene con una necesidad, yo te lo envío. Pero Él quiere ofrecerte. Yo no te lo envío. ¿Qué dice hermano Marcelo? Doctor, tal vez estamos. Gracias. Tal vez algunos estemos no confundiendo, sino no tengamos clara la separación entre un profeta y el don de profecía. ¿Nos podría platicar un poco sobre eso? Cualquier persona puede tener una palabra profética, no necesariamente es un profeta. El profeta era asignado a una tarea. Y un profeta que es asignado, ellos estudian mucho, se profundizan en la palabra, en las profecías, en todo, porque ellos están metidos, tienen un llamado profético, pero entonces ellos están preparándose en ese llamado. Si yo tengo un llamado apostólico, yo tengo que prepararme en lo que es el ministerio apostólico. Pero hermano, de repente tú estás orando y Dios te da una palabra y una profecía viene, pero no necesariamente porque está ejerciendo un ministerio profético, sino porque Dios habla a través de algo. Entonces, pero hay otros que no, que son asignados con ese ministerio profético. ¿No? Entonces, pero nos hemos tardado en seguir, hermano, y dice, ¿Cómo saber cuando uno sueña cosas buenas y cosas malas? Saber ese descendencia. Por lo general, hermana, eso es buena pregunta. Cuando tú algo a Dios te está revelando y estás soñando, inmediatamente despierta. Buenísimo, ¿verdad? Inmediatamente despierta. Y a lo mejor se queda dormido otra vez y vuelve a continuar soñando lo mismo. Entonces comience a orar, Señor, gracias por esta palabra, y comience a interceder. Y si es para alguien, comience a orar para prepararla para irse a dar de una manera bien amorosa y con estabilidad, con sabiduría. Pero por lo general, cuando los sueños son de Dios, yo despierto. Cuando son del demonio, casi no puedo despertar porque me desesperan. Yo tengo mucha guerra, muchísima guerra. Y entonces en esa guerra yo tengo que pelear con los demonios. Yo sé cuando anoche estuve peleando. A mí me infiltró un demonio no hace mucho. Yo soy un hombre experto en joyería, tengo más de 40 años trabajando con joyería. ¿Ah? Y yo fui a San Antonio porque la mamá de mi nuera estaba muriendo y me llamó ella, mi papá, pastor, venga, porque mi mamá y yo son los últimos momentos. Dios me llevó, yo fui a hacer lo que Dios me pidió, la ungí, hice lo que Dios me pidió, oré por ella, contacté a la familia, se reconciliaron, se pidieron perdón, se perdonaron, y oré y la señora partió. Toda la familia de ella es católica, la mayoría. Y fue una agresión de vida con Satanás horrible. Antes de llegar a la joyería, había un hombre que me llamó, ya llegando, hay un ring en la puerta,
y detectó que un hombre estaba ahí, entonces yo le llamo y le digo, ¿qué necesita? Me dijo, es que vengo, quiero vender un poco de oro. Me vendió unas cadenas, y las examiné, pero cuando sentí me neutralizó esa fuerza de moneda, una cosa terrible. Saqué $15,000 y se lo di. Pero yo probé las cosas, hermano, las testé y pasó la prueba. Y cuando se fue todo era falso. Así trabajan los demonios. Entonces mi esposa se angustió, lloró, llamó a mi hijo y bueno, se desesperó. Y me dijo el Señor, esto fue un ataque directo contra Satanás. Esta madrugada, esta mañana antes de venir acá, tuve un sueño. Entonces me miré que había un camión, como un mobile home, casa móvil, y había hombres comprando oro, comprando monedas de plata, perdón. Yo llevaba una bolsa porque tengo mucha plata vieja, porque la plata desde 1964 para abajo es 90% plata en Estados Unidos, o sea acá. Entonces yo llevaba esa bolsa y de repente me miro, mucha gente no podía entrar a enseñar la plata. De repente miro que la bolsa se me hizo chiquitita y que tenía muy poquita, que había desaparecido, me la habían robado. Entonces yo comienzo a buscar y a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y llegó alguien muy sonriente y me dice, mira, aquí está, la que te han robado. Me dio una bolsa con las monedas. Cuando volví a enseñárselas a los hombres me di cuenta que eran ladrones. Y yo me escapé. Y subí y pensé que me iba a disparar y bajé así por la bajada y escapándome. Y cuando llego a un lugar que había como unas casas así por un lado y aquí una fuente, un lago, parecía un mar. De repente vino un perro negro y se pone enfrente de mí. Y luego una gente atrás, pero en ese momento se desata una tempestad horrible en el agua, pero el agua se levantaba y todo. Y solamente levanto la mano y digo en el nombre de Jesucristo, aplácate. César, esa tormenta. Se quedó, ahí desperté. Y luego me di cuenta que era una pesadilla porque tenía que venir para acá. No sé qué. No, hermano. Entonces ahí entendí algo, ¿ok? Ahí entendí que lo que se robó me lo regresa. Entonces, para no decirles tanto, yo me quedé preocupado, mi hijo se quedó preocupado. Era todo el dinero que teníamos, $15,000 para comprar. Okay. A veces el negocio está tan mal ahorita que la gente no está comprando joyas. Una, porque el precio está $2,000, los diamantes son demasiado caros. La gente de dinero no puede comprar. Una persona que gana un salario no puede comprar una joya. Entonces, le dije a mi hijo, no te preocupes, Dios sabe lo que pasó y sabe que fuimos engañados. Al siguiente día viene un hombre y me dice, mi casa se me quemó. Estaba cocinando un pavo para el Día de Acción de Gracias, agarró lumbre. La casa se quemó, mi casa. Me quedé con este error, es muy caro. Y cuando yo $3,500. Me dije, sí te lo compro. Y hice transferencia para poder pagarlo al siguiente día. Cuando llega mi hijo, me dijo, papi, ¿cuánto pagaste por este dinero, por este reloj? Le dije, ¿por qué? Lo que me pidió la persona, me pidió $3,500, eso es todo. ¿Tú sabes cuánto cuesta este reloj? Ahorita si lo venden te dan $22,000. ¿Cuánto? 22. Dan $28,000 el reloj. Es un Hop, el incrédulo Hop, un Rolex grande. Entonces Dios te remueve las cosas instantáneamente, hermano. Los ataques los vamos a tener, hermano. Dios no dijo que debemos estar exceptos de situaciones. Hemos sido infiltrados, sí, hermano. Satanás se reviste como ángel de luz. Le tomé fotos, le tomé las placas, las traía de California, placas de papel. Todo se lo había fabricado para traer recibos. Todo como el enemigo. Ahí están las cosas. Entonces uno dice, bueno, Satanás se reviste. Por eso, hermanos, estamos nosotros muy inocentes. A veces somos demasiado inocentes, ¿ok? Y le confiamos demasiado a la gente. Si alguien viene a ofrecerte un ofrecido, el Señor no recibe ofrecidos, solamente los llamados. Bien. Y si vienen porque tú les vas a administrar y va a formarse dentro de ti, entonces Él te va a enviar. ¿Contesta alguna de sus inquietudes? ¿Algo más? ¿O puedo continuar? Porque la vida está Una pregunta, hermano.
Usted comentó que Dios le había hablado sobre los tiempos del fin. Sí. Usted comentó que Dios le había hablado sobre los tiempos del fin, no sé si pueda referir, o va a decir más adelante algo. Quizás pueda entrar con concluir algo, pero es que desde el comienzo el Señor me dijo, hay tiempos y medios tiempos, y hay un tiempo que está para cumplirse. A través de Daniel y Apocalipsis me ha revelado cosas en las que van a suceder, pero a veces no las comparto porque no son para compartirlas, son porque la urgencia que hay de llevar el mensaje que estoy compartiendo, porque la iglesia necesita ser afinada para la vida de Cristo. La Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y la gente en la iglesia está lastimada, está herida, está resentida. Cada noche que hemos ministrado, la gente ha venido con mucho dolor compartiendo estas cosas. Entonces a veces la prioridad es mucho más, pero sí, hermano, hay cosas que el Señor ha revelado en cuanto a lo que viene. Quizás usted, que es amigo mío, me puede invitar a comer un día, un vasito. Nos sentamos y hasta arriba mirando porque las hemos hecho, ¿no? Hasta yo le dije que nos veíamos, pero podemos platicar en privado, porque a veces no hay tiempo para que todos quieren saber qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es todo lo que está sucediendo. El Señor dijo que viene un tiempo de restauración, viene un tiempo de refrigerio, viene la venida del Señor. En los últimos días el Espíritu de Dios será derramado sobre toda la carne. Y está hablando de la restauración del reino de Israel, está hablando de la venida de Cristo para llevar a sus siervos a reinar con a la boda del Cordero, a la cena de Jerusalén, está a la nueva Jerusalén, y está hablando de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, iremos a reinar con Cristo. Entonces mucha gente tiene la idea que todos van a entrar a la nueva Jerusalén, que todos van a estar en la ciudad celestial. No, perdóname, no. Lea la Biblia, busca. Solamente los servidores, los que son siervos de Él, van a estar ahí. Porque Él van a ser reyes, sacerdotes, y van a gobernar sobre naciones y reinos. Entonces es importante. El afán mío, la ansiedad mía es que entendamos el tiempo que estamos viviendo. El Señor viene pronto, y el afán es acelerar que la iglesia se corrija y que la iglesia se afine para lo que Él viene. Pero sí, las profecías todas apuntan a lo mismo, hermano, nada hay nuevo. Dios te da una palabra, pero todo ya está escrito. Si yo lo comparo con la Biblia, ahí está. Pero solamente me dice a mí, mira, esto viene, y yo me preparo porque sí, estas cosas son las que van a venir. En la pandemia yo ya sabía que venía una pandemia, ya el Señor me había prevenido. El Señor me dijo, algo que tú tienes que saber es que el miedo es que te va a matar. Yo creo que a la pastora le llamé cuando su esposo estaba en el hospital y le dije, lo que tienes que pelear es por el temor, porque el temor te invade y ese enemigo te va a acabar es por el temor. Y a mí me trajo un pánico terrible, que eso fue terrible. Porque yo sabía que la gente se estaba muriendo y que todos mis amigos se estaban muriendo. Y yo decía, pero ¿cómo, Señor? Esto no es correcto. Y entonces fue cuando Dios me habló, me dijo, no, tú no vas a morir. Tú vas a quedarte porque yo te necesito todavía, tú tienes mucha obra. ¿Ah? Entonces, la muerte te tiene que esperar. Dios te bendiga más, hermano. Hay alguien más, no se cree. Ahorita. Entonces, ¿dónde me quedo? La muerte te tiene que esperar porque el llamado no se terminará. Amén. Y ahí no quería hablar, pero si nos estamos yendo por otro lado. Crea una razón para vivir. Tengas una razón para vivir. David enfermó gravemente. Salmo 6. Salmo 32. Salmo 51. David le dijo al Señor, si yo me muero, ¿quién te alabará? Presentó un argumento válido. Señor, yo sé que me tira pata. Dice que riego con lágrimas el mundo lo inhecho todas las noches. Estoy gastado en tanto llorar. Pero Señor, si yo me muero, ¿quién te alabará? Entonces él presentó un argumento válido ante Dios. Los muertos no te adoran, pero yo sí. Así que te conviene mejor dejarme vivir, ¿no? Bueno, linda estrategia, ¿sí o no? Entonces mi esposa iba rumbo a Dallas porque estaba trabajando con una compañía por el gobierno, y entonces tuve una situación de un ataque de corazón en el aeropuerto, tomé el avión.
y se le cerró la válvula principal del corazón. Los doctores no sabían en ese momento, y ella se vio que iba por un túnel y ya se estaba yendo, cuando le dijo al Señor solamente: Señor, yo no me puedo ir, porque tú nos has dado un ministerio internacional, no sé por qué. Y la regresaron, volvió en sí, y luego tuvo problemas para regresar porque el avión la quería traer a Houston. Llegó a Houston directo al hospital. Yo estaba en Colombia con el pastor César, había llevado un grupo de 20 personas, habíamos llevado gente muy importante, y estábamos allá cuando le llamo a mi hijo a preguntarle cómo está todo. Yo no me quería decir. Papi me dijo: mi mamá está en el hospital. Le dije: ¿qué pasó? Yo tuve un ataque de corazón. Entonces yo iba para la finca de mis padres y de mi madre cuando vivía todavía, y en ese momento no, el Señor me inquietó que tenía que llamar. Me vine, llegué a Houston, me tuve que quedar en casa a unas par de horas porque no había dormido 2 días, estaba demasiado gastado y tenía que llegar al hospital. Llego y le pregunto al doctor qué pasó. Me dijo: mira, le voy a abrir el corazón, le voy a abrir el corazón como una molleja de gallina, le voy a sacar la válvula que está dentro del corazón, que es la que pompea 3,5 onzas por cada pompazo. Es una pompa, el corazón es una pompa que pompea. Y si logra colocarle una mecánica, entonces la voy a poner. ¿Y en qué posibilidad tiene de vivir? Dijo: no sabemos si esto va a responder o no va a responder. Entonces yo me quedé frío. Me dijo: pero no la puedo tratar ahorita porque la sangre no está corriendo por todo el cuerpo, está pompeando media onza, cuando el cuerpo tiene que pompear 3,5 onzas. Le dije al doctor: ¿y qué tengo que hacer? Dijo: no, llévate a la casa, porque por una semana va a estar bajo una cantidad de antibióticos para matar la infección, porque si le meto el quirófano no la va a hacer. Oramos, clamamos, seguimos por el camino. Me dice el Señor: ese es un trato entre mí y tú. No quiero condolencia, no quiero que te quejes, no quiero que llames a ningún ministerio, no quiero que estés llorando y pidiendo cosas. Estoy tratando con ustedes. Llegué a casa y me encerré y le dije a los muchachos del ministerio que no los quería ver. No quiero a nadie, va a estar solo. Pero no, pastor, nosotros queremos estar aquí, nos queremos orar, queremos todo. Pasó toda la semana, el día jueves, digo: este profeta que le está dando un rato, y me dice: pastor, el Señor habló conmigo. Sí, que te digo. Y así como el cuerpo del Señor Jesucristo fue traspasado por su costado con una espada, así el corazón de tu esposa va a ser cortado. Yo no sé qué dije, no puedo decir el diablo. ¿Por qué? Porque pues yo había viajado con el ministerio del pastor Pini, yo miraba tantos milagros, y para Dios no hay nada imposible. Pero me dijo: Señor, no, esto es un trato, porque es cuando llegó al doctor, digamos, yo prediqué el domingo en la iglesia, el corazón de ella se miraba, hace un latido fuerte. Llegamos por él, fuimos a la iglesia, el lunes viajé de regreso a Galveston y hablo con el doctor. Le dije: doctor, ¿qué posibilidad tiene de vivir? Y me dijo: ninguna. Pero voy a necesitar que me autorices que firme estos papeles, porque nadie ha vivido con la situación de ella. Cuando a una persona se le cierra la válvula, se va. Yo quiero sacar la sangre que hay del corazón de ella para estudiarla, pero no puedo tomarla sin su consentimiento. Firma estos papeles. Y luego este profeta me dice: el ministerio que ustedes tienen es del corazón. Ustedes se van a enamorar de los pastores, los van a abrazar. Les he dado un ministerio para amar, entonces el corazón tiene que ser tratado. Pasó ese proceso, ella, ya en la noche le dije: viste, ya el doctor, ya el Señor no te va a sanar, tienes que pasar por este proceso. Y ahora le digo: Señor, yo no quiero estar bajo la anestesia y ser atacada por los demonios. Porque el pastor César me dijo que cuando él estuvo en coma no podía parar. Decía: mira,
cuando alguien venía al hospital y no era una persona ungida ni que estaba viviendo correctamente, los espíritus que traía esa persona le atacaban. Hasta que la esposa, porque él no se podía mover ni podía hacer nada, y la esposa por fin entendió que solamente ungida debía de ir a orar por él. Y me dijo el pastor César, mira, que yo estaba consciente, yo sabía quién estaba ahí, aunque mi cuerpo y mis ojos no se podían abrir, porque algunos piensan que cuando está en coma está ahí, no, sino ahí estaba él. Y aprendí muchas cosas en cuanto a eso. Entonces ese día le dijo, Señor, por favor, yo quiero que me transporten contigo en el momento en que estoy pasando por este proceso. Y sí, ella cuenta que cuando le pusieron anestesia, llegó a un lugar donde el Señor la tomó, puso a jugar como avioncito con ella, y la estuve jugando con ella, entreteniendo. Y luego oía que decían Mildred, y ella dijo, no, yo no quiero regresar, yo me quiero quedar acá, yo no quiero regresar, yo en este tiempo de ellos, y la soltó y pum, regresó. Cuando el doctor me llama y me dice, mira, en 30 minutos más adelante, quisiera entrar al pasillo y voy a pasar para hablar con usted, y ahí la va a pasar ella. Bueno, a mí con el doctor me salió mejor que lo planeado. Eso nos había dicho el Señor, que iba a hacer la operación, pero la operación iba a ser muy rápida. Y así fue, y te traían con una cantidad de maquinaria, tubos. No, impresionante, que escalofriante el asunto. Entonces me dijo, en 30 minutos vas a poder visitar el cuarto de hoy, que el Señor iba a estar. Cuando llego, perdón hermano, que le voy a tomar su mano, le digo, Mildred, ¿me escucha? Me apretó la mano. La primera vez, lo hizo por segunda vez, por tercera vez. Entonces le dije la primera vez, ella está consciente, me dijo, no puede ser. Hizo 8 horas para su recuperación. Le dije, ¿cómo le da mano? Mildred, la enfermera quiere saber si tú estás consciente. Le apretó la mano. La recuperación fue instantánea. Gloria a Dios. Eran 6 meses de recuperación. A los 3 meses estábamos con el pastor que vino en Argentina, haciendo la cruzada. Entonces, ella le dijo al Señor, yo necesito una razón para vivir. Si tú tienes, Señor, yo no me puedo vivir toda la vida, porque todavía hay gente que depende de mí. Hay gente que me necesita. Entonces tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos. Es como una antorcha que alumbra en el día oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca. Imagínate usted yendo por un túnel con una antorcha y no mira sino alrededor donde estás tú, pero no puede ver el final del túnel. La palabra profética solamente es como una antorcha que te alumbra en un lugar oscuro hasta que el día resplandezca. Solamente la profecía te lleva a llevarte por un lugar muy reducido, porque no hay claridad. Y tú quieres saber todas las cosas hoy, hermana, no te las puedo revelar. Pero interesante, ¿verdad? Entonces, creas una razón para vivir. Usted te quedas acá porque tienes todavía hay ministerio para ti. Así que yo les dejo esta inquietud. El tiempo se nos fue. ¿Cómo se queda son, hermanos? Son las 1:55. Si no podemos entrar al tema, ustedes tienen la pregunta. Pero alguna pregunta más para no entrar. Continuamos más tarde. Sí, hermano. Acá, pastor. ¿Por qué son tan atacados los profetas? Muy buena pregunta. Un profeta es atacado porque sus emociones son muy sensibles. Ellos no son como el apóstol, ellos son de carácter fuerte, ellos son rígidos, ellos se confrontan con la gente. Yo no le tengo miedo de enfrentarme a nadie, pero un apóstol, pero un profeta es tímido, tiene temor, es dulce, quiere miel. Hola, Jani. Juan el Bautista, ¿qué tenía? ¿Qué comía? Miel, langostas y miel. El profeta es eso, pero el profeta ha tenido problemas de inmoralidad y efectivamente tienes muy atacado en las emociones. Y siempre el apóstol tiene que estar siempre pegado al apóstol, porque tiende a salirse por cualquier lado. Aquí está el apóstol, aquí está el profeta, lo tiene que tener así martillando siempre.
porque él anda en las emociones, se mueve por emociones. Y es muy boludo, es muy sensible. En cambio, el profeta, como me dijo un profeta a mi pastor, me dijo: Dios te da una frente de diamante. Usted tiene un carácter que se mete en terrenos con una emoción de avanzada que no te importa y no cuestiona y no te ve nada imposible. El profeta no, el profeta le tiene miedo a todos. Es temeroso, es difícil, hermano. El ministerio profético, si tú lo deseas, es hermoso, pero a la vez es complicado porque requiere una santidad y una sumisión. ¿Por qué son atacados? Porque los demonios se quieren infiltrar para ellos hablar a través de ti, porque ya te ganaste ese título de profeta y te van a creer. Buena respuesta, ¿verdad? Sí. ¿Ah? ¿Qué dije? Sí, hermano. ¿Qué dijo la hermana? ¿Ya terminamos? Ya no le digo. ¿Hay diferencia entre el don profético y manto profético? Pues el manto profético es cuando entrego el manto. Yo soy profeta y Dios me dice en ocasiones: extienda una cobertura, extienda el manto profético para que desarrolle ese ministerio profético. Pero hay algo más muy importante. Jesús le dijo a Pedro: ven en mí, le profetizó que él iba a ser pescador de hombres. ¿Ok? ¿Qué le dijo? ¿Te voy a hacer qué? Pescador de hombres. Tú vas a ser un pescador de hombres. Pero le dio la palabra solamente. Le dijo: ven en pos de mí. Ven en pos de mí. Y él lo discipuló y lo entrenó. Y lo llevó al evangelismo. No es el tirar el manto, él formarlo para ese ministerio. El error nuestro es que no formamos y queremos que los profetas salten milagrosamente sin haberlos instruido. Muchos de nosotros no nos metemos a estudiar la profecía, a estudiar todo lo que es un verdadero profeta. Yo he conocido a varios, Ronnie Chávez, varios de estos, a Bill Hammond, a Cindy Jacobs, a todos los conozco en persona y conozco la vida del ministerio de ellos. Conozco varios ministerios. ¿Y qué pasa, hermanos? A veces también se salen fuera de onda, dan palabra que no es correcta. Porque ellos se sienten comprometidos porque los invitan a dar profecía. Y si no han recibido palabra de Dios, lo tienen que fabricar. A veces la gente te pregunta: pastor, ¿y no tienes una palabra? Yo sé que tú tienes una palabra para mí. No, a mí no me dice nada. Pensaría que usted es testigo. Entonces, créanme, hermano, por favor, no es que estoy ofensivo, no. Es que si no tengo, ¿para qué te voy a dar lo que no tengo? Entonces, la palabra es interesante. Entonces, si Dios te dice que va a levantar un profeta dentro de tu iglesia, no es que ya es profeta, es para que lo formes. Algo más. Sí, hermano, ustedes hacen muchas preguntas. Dime. Dios le ha revelado, nomás quería saber si esta es la última generación que vamos a ver a Cristo o no se sabe. Yo he oído muchas. ¿Qué quiere decir o qué? ¿Quieres ser arrebatado? Es que he oído mucho de que ya está, pero bueno, así. No quería entrar en eso, hermanos, pero es que ustedes tienen que entender los tiempos en que estamos viviendo. Y bueno, ya que me lo están pidiendo, vaya a la cronología y vaya al orden de los tiempos. Desde el tiempo de Adán a Noé transcurrieron 2000 años. El mundo fue creado en 6 días, no de nosotros, 6 días de Dios, porque para Dios es un día de Él, 1000 años de nosotros. Ustedes entiendan que desde Adán a Noé fueron ¿qué? 2000 años. De Noé al surgimiento de ¿qué? De la nación de Israel fueron otros 2000 años. Ahí van 4000. No, perdón, no. A Cristo. De Adán a Abraham fueron 2000. De Abraham a la vida del Señor fueron otros 2000. Ahí son 4000. Y luego comenzó el periodo gentil, que fueron otros 2000. O sea que estamos llegando al día 6. Según el calendario judío, los días son de 360 días. Satanás ha cambiado el orden de los tiempos. Para nosotros son 365.
nosotros vamos avanzados más. Los judíos están en el año 2000, así 2010 y 2800, por ahí. Sé que faltan como 200 años para llegar a los 100 días, según el calendario judío. Sí. ¿Ah? No, hermana, pero termino con esto. Entonces, Dios juró en su ira, en cierta manera, que los judíos no entrarían en el reposo. Por eso era la inquietud de los apóstoles preguntarle: Maestro, ¿y restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no es para vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si los recibiréis, me seréis testigos. Él no dijo que no iba a restaurar en Israel. Lo que pasa es que la Israel no va a ser arrebatada y no va a ser llevada a reinar con Cristo, porque no hay ninguna comunión no corruptible con lo incorruptible. Y una teología de Scofield, de Pentecost, de todos estos del premilenialismo que nos han dañado y nos han dicho cosas que no son verdad. Nunca nadie le dio el punto a la restauración de Israel. Y en 1948 nos sorprendió, porque Dios levanta a Israel y establece la nación nuevamente. Ellos vienen como cuando pasó en el tiempo pasado, estaban en el exilio, pero vinieron a restaurar los muros y a restaurar la ciudad para preparar la venida del Señor. Ahora regresan para preparar la venida del Mesías. Pero ellos no van a ser arrebatados. Los mismos 1000 años que habla de un milenio son 1000 años para Israel en la tierra. Porque ellos van a ser restaurados, dice la Biblia, que el niño jugará con el lobo en una restauración, porque hay 3 cosas muy importantes que van a pasar. Primero, Israel es restaurado como nación. Segundo, Satanás, la serpiente antigua que es el diablo, y el dragón serán encarcelados por 1000 años, y ya en la ciudad celestial no va a haber sol, no va a haber noche, porque ya la presencia del Señor es. Entonces, el día no conocido que habla la Biblia es el día séptimo. En ese día no hay tinieblas, no hay gobierno de tinieblas. El judío son los únicos testigos que se van a quedar en la tierra para predicar, porque cuando ellos miren las marcas de sus pies, como dice Zacarías, ¿y quién son esas heridas que están en sus manos? Él dice: y en sus pies, esa me la hicieron en la casa de mis amigos. Con esos amigos, ¿para qué quieren a mí? Entonces, entiendan, hermanos, por favor. Quizás usted no pueda pensar así, y no te culpo, no tienes que. Yo te estoy dando mi opinión. ¿Okay? Entonces, al mismo tiempo que el gobierno de las tinieblas es preso, encarcelado, al mismo tiempo se lo está dando el Señor a Israel, pero aquí, terrenalmente. Porque dice que las naciones que no hagan el bien y que no traigan sus ofrendas, no les caerá lluvia y que vendrán a adorar a Jerusalén. Después del milenio, después de que comience las 7 años de la boda del Cordero, entonces la esposa es llevada a la nueva Jerusalén para enseñarles a reinar y a gobernar. Después de 1000 años, la esposa la viene de la tierra, habrá cielos nuevos, tierras nuevas, y seremos reyes, sacerdotes para gobernar las naciones. Por favor, esto es profundo, no me quiero extender, pero esto es intenso y la verdad me ha tomado muchos años pero ya que me están haciendo la pregunta, entonces es hermoso. Lo más importante, hermano, no es cuando vienes y cómo estoy yo. Estoy preparado, estoy haciendo lo que Él me pidió, y verdaderamente yo quisiera reinar con el Señor. ¿Y qué estoy haciendo? Porque Él dice la Biblia que Él viene a recompensar a cada uno por su obra que ha hecho. Y ayer hablamos, o el día que hablamos sobre el fundamento de la iglesia, que cada uno va a tener que responder cómo ha edificado, y algunos van a tener pérdidas, porque cuando el cuerpo va a probar, por jarasca o lo que sea, lo que quede puro es lo único que va a ser recompensado, y aunque algunos van a tener pérdida total, porque edificaron en fundamentos falsos y no tenían las bases del fundamento. Y hablamos del ministerio apostólico, ministerio profético, y hablamos de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que está hecha con los cimientos de bases de los 12 apóstoles, porque si el monumento, si el edificio está hecho con el fundamento apostólico, y si tú no estás dentro del ministerio apostólico, entonces estamos fuera de oro, siendo la cabeza y la principal piedra del ángulo de Jesucristo.
Hermano, lo siento, el tiempo se fue. Amén. Y no entramos, pero hay mucho, ¿verdad? Que compartir. ¿Algo más? Perdón. Amén, hasta ahí yo creo. Muy bien, hasta hermano, ahí. Gracias, pastor. Un aplauso al Señor, por favor. Aleluya.